todos, gente, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a la Mecánica Cuántica después de haberlo dejado un poquito pausado, ya que nos emocionamos con relatividad general, pero ahora vamos a pasar con este tópico que también es bastante interesante. Nos habíamos quedado en algunos elementos matemáticos definiendo lo que era el espacio de Hilbert, porque vamos a empezar a introducir lo que es el formalismo de la mecánica cuántica. Y uno de estos temas que corresponden ahora más adelante es analizar lo que es el espectro discreto y el espectro continuo. Vamos a comenzar con el espectro discreto. Entonces, algo muy importante que debemos de considerar es que las eigenfunciones normalizables de un operador hermítico tienen dos propiedades. Vamos a mencionar aquí dos teoremas importantes que nos van a servir como una base para definir lo que sigue. Entonces tenemos el primer teorema, teorema 1. ¿En qué consiste este teorema? Muy bien, los eigenvalores son reales. Ya habíamos definido algunos conceptos con respecto a lo que son los observables y habíamos encontrado que cuando tenemos un operador, tenemos lo que es una eigenfunción y tenemos lo que es un eigenvalor correspondiente a un estado. Entonces, estos eigenvalores van a ser reales, es una característica muy importante porque pues al estar analizando una situación física, cualquier medición que nosotros hagamos nos tiene que dar un valor real. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar lo que es el siguiente operador que vamos a denotar como Q con este gorrito. Y tenemos una función cualquiera, en este caso definiéndola como f. A esto lo podemos igualar con lo que es un eigenvalor Q minúscula con f, ¿vale? Entonces, f de x es una eigenfunción con un valor que en este caso es un eigenvalor definido por q. Ahora bien, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Tenemos lo que es el producto interno de f con el operador q con f. Y esto se puede reescribir, cambiando el orden, como q, f y después f. Entonces, ¿qué significa esto? Que q es hermítico, hermitiano. Entonces, esto implica que vamos a tener este valor de q, lo que es nuestro eigenvalor, que como es un valor real, podemos extraerlo de aquí y definir entonces lo que es q con el producto interno de estas dos funciones, que bueno, en este caso es la misma función, y esto es igual al conjugado de este valorcito y tomando aquí la misma expresión. Ahora bien, q es un número y porque la primera función en el producto interno es complejo conjugado, también lo es la q a la derecha, es decir, la que tenemos aquí representada. Pero lo que es esta cantidad que tenemos aquí no puede ser cero. Entonces, ¿qué significa? Que q es igual a q conjugado. Por lo tanto, definimos que q es real, lo cual agradecemos mucho porque pues nosotros estamos midiendo cosas y vamos a obtener valores que son reales, que tienen que ser acorde a la naturaleza de lo que estamos midiendo. Ahora, esto es el primer teorema. Vamos con el segundo. Teorema 2. Y tenemos lo siguiente. Las funciones, o mejor dicho, eigenfunciones, algunas veces lo pueden encontrar como funciones propias. En este caso vamos a llamarlos como eigenfunciones. Entonces, las eigenfunciones pertenecientes a eigenvalores distintos son ortogonales. Ahora, ¿en qué consiste esto? Excelente. Bien, vamos a tomar aquí nuevamente lo que es nuestro operador y definimos aquí a q con la función f y esto igual a q minúscula f, es decir, lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a tomar otra función. En este caso,
Tendremos la misma expresión, pero ahora definiendo a G. Entonces tenemos aquí Q, vamos a especificarlo con Q' para distinguirlo de la Q que tenemos aquí previamente y quedaría esto. Entonces, ahora, como Q es hermitiano o hermítico, podemos definir aquí lo que es F de Q, G, y esto escribirlo como igual debido a la propiedad que tiene como Q, F y G. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros habíamos resuelto lo que era la parte anterior y obtuvimos este resultado. Entonces, si nosotros estamos relacionando directamente esto con esto, podemos decir aquí que Q' por el producto interno de estas dos cantidades es igual a escribir nuevamente al complejo conjugado de este valor. Entonces, pues tenemos esto. Sin embargo, Q es real. Por lo tanto, algo que tenemos que mencionar aquí es que Q es distinto de Q'. No son las mismas cantidades. Ahora bien, en un espacio vectorial finito, los vectores de una matriz hermitiana tienen una propiedad fundamental y es que ocupan el espacio, es decir, cada vector puede expresarse como una combinación lineal de ellos. Entonces podemos definir lo que es un axioma y es que las eigenfunciones de un operador observable son completas y cualquier función se puede expresar como una combinación lineal. Entonces, ya tenemos lo que son estos dos resultados fundamentales que nos van a servir ahora para definir lo siguiente. En este caso vamos a trabajar con lo que es el espectro continuo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero vamos a definir lo siguiente, y es que si el espectro de un operador hermitiano es continuo, las eigenfunciones no van a ser normalizables y por ende no están en el espacio de Hilbert y no representan posibles estados físicos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es resolver el siguiente problemita para poder entrar más de lleno con estos conceptos que hemos estado trabajando. Y dice lo siguiente, estos ejemplos que estamos tomando aquí corresponden al libro de mecánica cuántica, o mejor dicho, el libro de Introduction to Quantum Mechanics de David Griffiths. Entonces, vamos a analizar aquí esto. Primero nos dice que tenemos que encontrar las eigenfunciones y eigenvalores del operador de momento en el intervalo que está entre menos infinito e infinito. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es definir en primer lugar cuál era el operador de momento. ¿Cómo era el operador de momento? Bueno, podemos escribir aquí esto a manera de recordatorio porque ya lo había trabajado en videos ya previos. Entonces, tenemos esto y esto que está aquí es el operador de momento. También conocido como operador de ímpetu, ya depende de lo que es la bibliografía que estén trabajando. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente definir una función y vamos a aplicarle este operador. Es decir, voy a tener menos IH barra con lo que es el operador. Bueno, todo esto es el operador. Vamos a definir una función cualquiera. F de X. Y vamos a poner que esto va a ser igual a P. Porque estamos definiendo que es el eigenvalor. Y tendremos aquí lo que es una función F. Vamos a poner el subíndice P. Y también. Y ahora, lo que vamos a hacer es resolver y hallar una solución general. Si nos damos cuenta, esto es una ecuación diferencial bastante sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolverla por separación de variables. Entonces, vamos a reordenar los términos y ¿qué es lo que tendremos en primera instancia? Tendremos aquí lo que es el diferencial de f sub p entre f sub p. Entonces, esto es igual a p entre menos i por h barra y con el diferencial x. Muy bien, ahora, ya que tenemos esto, podemos reescribir este término que está acá y multiplicarlo por lo que es i sobre i. Es decir, estaríamos multiplicando por 1, no hay ningún problema. De manera que si nosotros tenemos menos 1 sobre i por i sobre i, ¿qué es lo que pasa? I por i nos queda como i al cuadrado, que sabemos que es en este caso menos 1.
Menos por menos es más, entonces quedaría como I. Es decir, este es el resultado. Vamos a quitar esto porque necesitamos poner esto más adelante. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Bueno, podemos definirla acá como, nuevamente, el diferencial de f sub p con f sub p, y esto igual a I p sobre h barra. Recuerden que esto es la constante de Planck reducida. Entonces, tenemos aquí lo que es el diferencial de x. Si nosotros resolvemos lo que es esta ecuación diferencial integrando, vamos a obtener el siguiente resultado. Tenemos aquí lo que es el logaritmo natural de f sub p, y esto sería igual a I por p entre h barra por x más una constante de integración que vamos a definirla como c. ¿Cómo nos podemos quitar de encima lo que es el logaritmo natural? Pues utilizando lo que es exponencial. Entonces, utilizamos el número de Euler y esto se termina cancelando y esto de acá también se termina reescribiendo. ¿Cómo quedaría reescribiéndose esta parte? Bueno, podemos definirlo nuevamente como e elevado a I por p sobre h barra o por x por e elevado a c. Recordando simplemente algunas propiedades que ya conocemos de los exponentes. Entonces, ahora, esta cantidad que tenemos acá la podemos renombrar simplemente como una constante. Es decir, todo esto que está aquí simplemente lo definimos como una constante A. Entonces tenemos aquí que f sub p de x es igual a por e elevado a I por p por x y esto sobre h barra. Para ponerlo de una forma un poco más fácil. Entonces, ahora, ya tenemos esto de acá. Esta constante A es una constante de normalización. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí esta función no es un cuadrado integrable para ningún valor complejo de P. Si nosotros permitimos que el eigenvalor del momento sea un número complejo y lo sustituimos en nuestra solución, tendremos lo siguiente. Es decir, puedo escribir f sub p de x igual a, vamos a suponer que nosotros definimos, no sé, en este caso, p igual a p sub 0 más i p sub 1. Vamos a suponer que esto fuera un número complejo. Entonces, tendremos aquí a por e elevado a i por p sub 0 más i p sub 1, y esto por x, y esto dividido todo entre h barra. Esto se puede reescribir, obviamente. ¿Cómo quedaría? Como a por e elevado a p sub 0 por x sobre h barra, y aquí e elevado a menos p sub 1 porque tengo i por i y al cuadrado es menos 1, y nos queda x y esto dividido entre h barra. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la densidad de probabilidad? Recordemos que podemos nosotros manipular lo que es esta función y escribirla de esta manera para calcular su densidad. Y tenemos acá lo que es el complejo conjugado de la función por lo que es la función. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendremos que reescribir todo lo que está arriba. ¿Cómo quedaría? Quedaría como A conjugado. Tendremos aquí lo que es E. Si estamos trabajando con conjugados, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar el signo de todos los términos que tiene el número i. Entonces tenemos menos i p sub 0, x sobre h barra, y, bueno, aquí me equivoqué, tenemos e elevado a menos p sub 1, x sobre h barra. Esto no cambia. Solamente los que tienen número imaginario. Y aquí tendremos lo que es a por e, perdón, nuevamente me equivoqué, p sub 0, por x sobre h barra, es decir, la misma función que tenemos en la parte de arriba, por e elevado a menos p sub 1 x sobre h barra. Muy bien, excelente. Entonces, esto se puede reescribir como a al cuadrado, es decir, tenemos aquí esta cantidad, y de acá tenemos como resultado e elevado a menos 2p sub 1 x sobre h barra. Tiene bastante sentido, porque si nosotros multiplicamos esto con esto, ¿qué pasa con estas dos cantidades? Aquí nos damos cuenta que lo que es la parte del exponente se terminan sumando.
pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces se restan, queda 0 y queda e elevado a 0. Entonces nos da 1. De manera que únicamente queda este término de acá. Es precisamente lo que tenemos. Lo tenemos dos veces. Entonces vamos a poner bien esta h barra para que no haya confusión. Y nos queda esto. Entonces, ¿qué es lo que sigue una vez que ya tenemos esto? Vamos a intentar, pues, normalizarlo. Y para normalizarlo, ¿qué es lo que vamos a escribir? Tenemos aquí la integral de menos infinito a infinito. Y tenemos acá el resultado previamente obtenido. Entonces, queda este muchacho de aquí. Excelente. Ahora bien, hay una situación, o mejor dicho, dos situaciones. Y es que si p sub 1 es mayor a 0, la función explota exponencialmente hacia el infinito cuando x tiende a menos infinito. Vamos a ponerlo aquí como dos casos. Entonces, si p sub 1 es mayor a 0, esto va a explotar. La función, vamos a ponerlo así, explota exponencialmente hacia el infinito cuando x tiende a menos infinito. Y número 2, si p sub 1 es menor a 0, explota cuando x tiende a infinito. Entonces, tenemos una integral que diverge en estas dos situaciones. En cambio, si nosotros trabajáramos con p como una cantidad puramente real, es decir, si en lugar de tomar en este caso p sub 1i, definiéramos que acá p sub 1 sea igual a 0, la situación va a ser diferente. Y es que la densidad de probabilidad es una constante. Es decir, ¿qué es lo que obtendríamos aquí? Vamos a quitar esto porque esto lo voy a utilizar más adelante. Tendríamos acá f sub p, nuevamente calculándolo, como igual a al cuadrado. Entonces, ahora bien, la integral de una constante de menos infinito a infinito, también de infinito, pero es una divergencia controlable, que no explote exponencialmente comparado con el caso anterior. Y esto nos permite utilizar un truco bastante útil que es la delta de Dirac. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es construir la definición de la transformada de Fourier de la delta de Dirac. Bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, tenemos aquí nuestra delta. Vamos a definir aquí una delta que depende de k, que es igual a 1 sobre 2pi. Nuevamente definimos aquí la integral de menos infinito a infinito. Y tenemos aquí e elevado a i kx con el diferencial de x. Ahora bien, esto lo podemos escribir nuevamente como la integral de menos infinito a infinito de e elevado a i kx y un diferencial x. Y esto va a ser igual a lo que es 2pi por delta de k. Entonces, ahora, este término que tenemos aquí ya sonará bastante familiar ya para los que han trabajado con series de Fourier. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es tomar el argumento que nosotros estamos representando, perdón, en la parte de arriba. Bueno, lo que vamos a hacer es definir una k de la siguiente manera. ¿Cómo la podemos escribir? Bueno, vamos a movernos de este lado, que no tenemos espacio aquí. Vamos a definir aquí a nuestra k como igual a p menos p' dividido entre h barra. Esa va a ser la k. Entonces, estamos haciendo aquí lo que es un cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Vamos a escribir nuevamente nuestra integral, es infinito, infinito, y tenemos aquí e elevado a i, k por x, diferencial x, y esto sería igual a 2pi por delta de k igual a 2pi por delta de p
menos P' sobre H barra. Muy bien, excelente. Ahora bien, ya tenemos esto. ¿Y qué es lo que prosigue ahora? Vamos a utilizar una propiedad fundamental de escalamiento de la delta de Dirac, la cual nos indica lo siguiente. Tenemos aquí lo que es nuestra delta, considerando una constante c multiplicando a esto, es esta x, y esto va a ser igual a tener 1 sobre esta cantidad por delta de x. Muy bien, entonces, en nuestro caso, la constante que multiplica la variable es c igual a 1 sobre h barra. Entonces, c es igual a 1 sobre h barra. De manera que nosotros podemos definir aquí como la delta de 1 sobre h barra. Tenemos p menos p' y cerramos aquí paréntesis. Y esto sería igual a tener 1 sobre h barra, que para más fácil podemos escribirlo como h barra por delta de p menos p'. Entonces, si esto lo sustituimos en la integral anterior, nos quedaría aquí esta expresión. Nuevamente tenemos aquí lo que es i elevado a, e elevado a i por p menos p' por x entre h barra. Y aquí con el diferencial. Y esto igual a 2pi por la delta de p menos p'. Entonces, aquí se tiene que cumplir una propiedad, o mejor dicho, una condición de ortonormalidad. ¿Y qué implica esa condición? Bueno, implica que el producto interno de f sub p' con f sub p sea igual a esta delta que tenemos aquí del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, hay algo que nos estorba. ¿Quién nos estorba? Este individuo que está aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos quitar? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es recordar que en el momento en que estamos nosotros normalizando, igualamos a 1. Entonces, ahora, lo que podemos hacer aquí es definir esta expresión, donde tenemos aquí multiplicando a 2pi por h barra, y esto igual a 1. ¿Ok? Entonces, de manera que si nosotros despejamos, tenemos que a es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por h barra. Entonces, esto que tenemos aquí es la constante para la normalización. Recordemos ese proceso de normalización que ya habíamos hablado hace ya un tiempo atrás. Pueden checarlo en la serie de videos de mecánica cuántica. Tengo una lista de reproducción en el canal donde ya trabajé ese tema. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es encontrar los coeficientes. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que implica esto? Vamos a definir aquí lo que es una función de onda general expresada como una combinación lineal continua, es decir, una integral de las funciones de momento. Entonces, ¿cómo podemos definirla? Tenemos una función f de x igual a la integral de menos infinito a infinito. Definimos en este caso lo que son estos coeficientes. Y tenemos aquí lo que es esta función. Muy bien. Obviamente aquí ya tenemos un diferencial de momento. Entonces, ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es aislar a c de p'. Y vamos a aplicar lo que es el truco de Fourier, que consiste en proyectar, o mejor dicho, multiplicar internamente ambos lados de la ecuación por la siguiente expresión. Tenemos aquí f sub p' con f, y escribimos la integral de menos infinito a infinito. Trabajamos con el complejo conjugado. Vamos a definir aquí f sub p' de x multiplicando a f de x con el diferencial x. Entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es sustituir
la definición de la integral que tenemos en la parte de arriba en esta nueva expresión. Entonces nos quedaría aquí la integral de menos infinito a infinito de f sub p' de x, asterisco. Abrimos un paréntesis, o mejor dicho, un corchete, y tendremos aquí lo que es la integral de menos infinito a infinito de c de p por f sub p de x y un diferencial p. Cerramos esto, vamos a movernos un poco más a la derecha, y tenemos aquí lo que es el diferencial x. Lo único que hice fue sustituir el resultado anterior en esta parte. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es intercambiar el orden de las integrales. Y podemos escribir esto como la integral de menos infinito a infinito de c de p con lo que es la integral entre corchetes de menos infinito a infinito de f sub p' conjugado de x con f sub p de x, diferencial x, y el diferencial p. Ahora bien, esta integral que tenemos encerrado entre corchetes es por definición el producto interno. Ya lo habíamos visto también previamente. Y lo que podemos hacer es reescribir nuevamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente tomamos esto como igual a la integral de menos infinito a infinito. Y tenemos aquí c de p. Esto que tenemos aquí ya lo definimos y habíamos trabajado con la delta. Entonces, esto se puede escribir precisamente como esa delta que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos delta de p menos p' y el diferencial de p. Entonces, ahora, por la propiedad de filtrado que tiene la delta de Dirac, evaluar una integral que contiene esta expresión simplemente consiste en tomar la función que la acompaña, es decir, c de p, y sustituir todas las p por p'. Entonces, esto es igual a tener c de p'. Y con esto obtuvimos este resultado bastante útil y concluimos de forma elegante que el coeficiente de expansión no es otra cosa que la proyección de la función de onda original sobre el estado de momento elegido. Ahora, vamos a considerar lo que es el siguiente ejemplo que tenemos aquí, porque también tiene un resultado importante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar de aquí? Muy bien. Dice lo siguiente. Encuentre las eigenfunciones y eigenvalores del operador de posición. Muy bien. Para poder hacer esto, necesitamos desglosar nuevamente el problema como lo hicimos previamente. Lo que vamos a hacer es aquí trabajar con un operador que vamos a definir como x y va a actuar sobre una función. ¿Cómo lo vamos a poner? Tenemos aquí lo que es el operador x que va a actuar sobre una función g sub y de x. Esto es igual a tener x multiplicando a g sub y de x. Entonces, ahora bien, lo que vamos a hacer es tomar x por g sub y de x y establecer que esto va a ser igual a y por g sub y de x. Estamos igualando lo que es esta ecuación de eigenvalores. Es decir, tenemos el operador por la función que es igual a un eigenvalor por función. Y tenemos esto. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar un despeje un tanto conveniente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí x, o mejor dicho, puedo ponerlo acá arriba para aprovechar el espacio. X por g sub y de x menos y por g sub y de x 0. Esto se puede factorizar perfectamente. Entonces tenemos x menos y por g sub y de x. Y esto igual a 0. Vamos a analizar esta ecuación con mucha precaución. Tenemos el producto de dos cantidades que debe dar 0 para cualquier punto de x. Entonces, para cualquier punto donde x es distinto de y, el factor x menos y no es 0. Por lo tanto,
La única forma de que la igualdad se mantenga es que g sub y de x sea igual a 0. Ahora, para el punto exacto donde x es igual a y, el factor x menos y es 0. Lo que significa que g sub y puede tomar cualquier valor que desee. Puede ser diferente de 0 incluso. Y entonces surge la pregunta, ¿qué objeto matemático es 0 en todos lados excepto en un único punto? Efectivamente, si le atinaste, te felicito. La delta de Dirac. Y físicamente esto tiene todo el sentido del mundo. Si una partícula tiene una posición bien definida en un punto, en una posición del espacio, la probabilidad de encontrarle cualquier otro punto debe ser absolutamente 0. Tiene muchísimo sentido. Entonces, podemos escribir aquí a g sub y de x como igual a por la delta que previamente ya hemos estado trabajando. Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a calcular el producto interno de dos estados de posición diferentes. Vamos a plantear la ortonormalidad de Dirac. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Sería el producto interno de g sub y' con g sub y. Y esto sería igual a tener la integral de menos infinito a infinito de g sub y' conjugado con g, o mejor dicho, ponemos aquí que tiene de x, por g sub y de x diferencial de x. Ahora, esto es igual a tener a cuadrado con la integral infinito a infinito y lo que es la delta que acabamos de definir. En este caso sería x menos y prima y aquí la delta de x menos y, el diferencial x. Ahora, ¿cómo se resuelve esta integral teniendo dos deltas de Dirac adentro? Para resolverla necesitamos recordar la propiedad de filtrado de la delta de Dirac, que nos indica que si integramos una función cualquiera h multiplicado por una delta, el resultado es simplemente evaluar esa función en el sitio donde la delta se activa. ¿Qué me refiero con esto? Lo voy a poner aquí con otro color. Tenemos lo que es la integral de menos infinito a infinito, una función cualquiera, en este caso h de x, por delta de x menos y. Esto es igual entonces a tener h evaluado donde la delta se activa. ¿Dónde se activa? En y. Entonces, podemos tomar aquí que esta expresión de este lado corresponde precisamente a nuestra h de x. Entonces, la delta se activa únicamente cuando x es igual a y. Por lo tanto, el efecto de la integración es tomar nuestra función h de x y sustituir cada aparición de la variable x por el valor de y. Entonces, podemos tomar aquí h de y, resolviendo la integral que ya tenemos aquí, manejando lo que está aquí previamente, como h de y igual a delta de y menos y prima. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, sustituimos este resultado en la ecuación que ya habíamos establecido previamente y escribimos que g sub y' con g sub y, o mejor dicho, el producto interno de estas dos cantidades es igual a tener esta cantidad por delta de y menos y'. Entonces, ahora, si nosotros hacemos exactamente el mismo razonamiento que en el ejemplo anterior, si elegimos en este caso una constante de normalización definida como 1, el producto interno se va a reducir a la forma limpia de la ortonormalidad, de Dirac. Entonces, si esto vale 1, tenemos aquí delta de y menos y'. Entonces, ahora bien, ya con esto definido, podemos encontrar pues, resultados bastante interesantes que nos van a servir ahora para definir lo que es la interpretación que ya habíamos definido en un principio. Es decir,
la interpretación estadística general. Entonces, si nosotros medimos un observable definido por Q de X, P de una partícula en un estado definido por la función de onda, se obtiene uno de los eigenvalores hermitiano, del operador hermitiano, perdón. Es decir, tenemos acá lo que es el operador Q con X, menos I por H barra y lo que es esta expresión que nos representa al operador de momento. Entonces, si el espectro de Q barra es discreto, la probabilidad de obtener un eigenvalor particular, Q sub n asociado con la eigenfunción f sub n, va a estar dada por la siguiente expresión. Vamos a movernos de este lado porque yo no tengo mucho espacio. Entonces, tendremos acá lo que es c sub n al cuadrado, donde c sub n es igual al interno de f sub n con i. Muy bien, entonces, si el espectro es continuo con eigenvalores reales y una eigenfunción definida como f sub z, la probabilidad de obtener el resultado en el rango definido como un diferencial de z es la siguiente. Tenemos aquí c de z de forma similar como en el anterior, con el diferencial z, donde c de z es igual al producto interno de f sub z con psi. Entonces, los eigenvalores de un operador observable están completos, por lo que la función de onda se puede escribir como una combinación lineal. Entonces, definimos nuestra función de onda psi de xt igual a dicha combinación lineal que parte desde n con los coeficientes c sub n de t por f sub n de x. Ahora, dado que las eigenfunciones son ortonormales, los coeficientes están dados por la siguiente expresión. Tenemos c sub n de t igual al producto interno de f sub n con la función de onda. Y esto va a ser igual, por definición, a lo que es la integral de f sub n de x conjugado por la función de onda. Entonces, la probabilidad total debe ser 1. Es decir, tenemos aquí lo que es nuestra suma. Vamos a quitar esto porque no me deja borrarlo. C sub n cuadrado igual a 1. Entonces, ahora, ¿esto cómo lo podemos definir? Muy bien. Podemos empezar directamente definiendo lo que es 1 y vamos a establecer el producto interno de la función psi con psi, es decir, consigo mismo. Y esto es igual a tener, vamos a abrir aquí nuevamente este simbolito, tenemos aquí sigma con subíndice n' de c sub n' f sub n. Entonces, esto de acá lo voy a cerrar en paréntesis y vamos a hacer el producto interno con la misma expresión, pero ahora con simplemente n. Entonces tenemos c sub n, f sub n. Nuevamente lo ponemos en paréntesis y cerramos esto. Y esto es igual a tener la doble sumatoria aquí con n', aquí con n, y tendremos aquí c sub n' conjugado n y un producto interno de f sub n' con f sub n. Muy bien, entonces esto es igual a tener sigma, o mejor dicho, doble sigma, n' y n, c sub n' conjugado con c sub n. Y esto de acá va a producir un resultado que ya seguramente están intuyendo. Precisamente, la delta de Kronecker. Entonces,
Esto es igual a tener, si recordamos la definición de la delta de Kronecker, tenemos en este caso lo que son valores de 1, y nos va a quedar aquí como una sola suma con subíndice n de C sub n conjugado con C sub n igual a la suma, considerando pues un resultado ya bastante conocido que es precisamente lo que define la parte de arriba. Esta es la demostración de lo anteriormente descrito, es decir, de esto que tenemos aquí. Muy bien, entonces, ahora bien, vamos a definir lo que es un valor esperado de Q, en este caso, de lo que es el observable. Entonces, escribimos aquí dicho valor esperado, que va a ser igual a sigma con Q sub n y C sub n cuadrado con n, que se puede escribir como el producto interno de la función psi con el operador Q actuando sobre psi. Entonces, esto es igual a tener, abrimos nuevamente este símbolo, tenemos acá lo que es sigma, vamos a quitar esto porque nos estorba, tenemos n' y tenemos aquí lo que es C sub n' y F sub n'. Y aquí tenemos el producto interno con F sub n, bueno, C sub n, F sub n. Y hacemos esto y cerramos esto también. Entonces, es una cantidad un tanto grande, pero ya tenemos que acostumbrarnos. Al menos no es tan salvaje como en relatividad general esto. Entonces, hay algo que tenemos que considerar acá, que un operador Q actuando sobre ese F sub n es igual a tener Q sub n, que es el eje en valor. Recordemos, tenemos eje en función y tenemos eje en valor. Entonces tenemos esto. Por lo que podemos nosotros escribir acá como la doble suma con subíndice n' y n de C sub n conjugado con C sub n e incluyendo este término que acabo de definir, que es Q sub n. Y aquí con el producto interno de F sub n' con F sub n. Muy bien. Entonces, reescribimos otra vez. Tenemos n', tenemos n, tenemos C sub n conjugado, C sub n, Q sub n. Nuevamente tenemos la delta de Kronecker, delta sub 1 sub n', n. Y esto es igual a tener, entonces, una sola sumatoria con índice n, Q sub n. Y finalmente, el resultado que habíamos obtenido previamente. Es decir, nuevamente demostramos esto que está aquí en la parte de arriba. Ya con esto queda más claro de dónde vienen estas cantidades que muchas veces generan un dolor de cabeza. Entonces, una medición de X en una partícula en un estado psi devuelve uno de los eigenvalores del operador de posición, ¿vale? Entonces, ahora, algo que tenemos que considerar aquí es definir el siguiente ejemplo. Vamos a movernos de este lado porque ya no tengo mucho espacio. Esto de por sí ya está siendo bastante largo. Pero bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a esperar a que esta cosa termine. Bien. Hago esto para no perder el orden en que voy escribiendo las cosas. Pero a veces se me va y ya no se entiende. Entonces, por eso trato de darle este estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar aquí lo que es una expresión. Simplemente definimos C de Y al producto interno de G sub Y con psi. Y esto es igual a tener, ya por lo que hemos resuelto previamente, ya le sonaron tanto familiar, a la delta que habíamos definido. Delta X y actuando sobre la función de onda, depende de X y de T, con un diferencial X. Entonces, esto es igual a tener simplemente la función de onda. Ahora, considerando que la delta de Kronecker se activa en Y, simplemente tenemos aquí Y, T. Entonces, ahora, para lo que es el momento, consideremos a F sub P de X como igual a 1 sobre
sobre la raíz cuadrada de 2pi por h por e elevado a i px barra. Y vamos a definir aquí lo que es c de p igual al producto p sub p con la función de onda igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi barra por la integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos i p x sobre h barra y escribiendo psi de x, t con un diferencial, en este caso, dado por el diferencial de x. ¿Ok? Esto que tenemos aquí nos define lo que se conoce como una onda espacial del momento, ¿ok? O del ímpetu, como prefieran llamarlo. No hay ningún problema. Entonces, ahora, ya que tenemos esto definido, esta cantidad pues es muy importante, ¿vale? Porque como dije, es una función de onda espacial del momento. Y lo que vamos a hacer es simplemente definir aquí una transformada de Fourier de la posición en el espacio con una función de onda. Entonces, definimos acá lo que es psi mayúscula, vamos a ponerlo de otro color, aunque vamos a regresar aquí porque se nos borró el recuadro un poquito. Vamos a poner aquí a phi de p, t. Y apareció nuevamente esto, que ya no lo queremos, pero bueno. Y esto igual a 1 sobre la raíz cuadrada. Cerrar esto. De 2pi por h barra. Por la integral de menos infinito a infinito. De e elevado a menos i por i sobre h barra. Por la función de onda x con e con el diferencial de x. Ahora, es lógico pensar que tiene lo que es una transformada inversa. ¿Y cuál es su transformada inversa? Bueno, simplemente definimos aquí psi de x, t igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por h barra por integral de menos infinito a infinito de e elevado a i por p por x sobre h barra. Y aquí, en lugar de trabajar con la otra función, trabajamos con esta. Y tenemos un diferencial de p. Aquí surge una pregunta natural y es que cuando nosotros estamos trabajando con la mecánica clásica, si nosotros tenemos una posición también podemos conocer lo que es el momento. Pero pasa algo muy diferente con la mecánica cuántica y es que nosotros no podemos saber con exactitud ciertos valores. De hecho, la naturaleza de la mecánica cuántica es que es probabilística. Pero podemos conocer la posición, pero no podemos conocer el momento. Podemos conocer el momento, pero no podemos conocer la posición. Y esto está dado directamente por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que se escribe de la siguiente manera. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un despeje, vamos a suponer, despejamos la desigualdad. Nos queda aquí. Nos queda esto. ¿Qué pasa si el momento es muy grande? Voy a tener entonces que el valor de la posición es muy, muy, muy pequeño. O sea, es inversamente proporcional. O conozco uno o conozco el otro. No puedo conocer los dos simultáneamente porque son inversamente proporcionales. Y esto es una característica de la naturaleza. Y ahora, ¿de dónde viene este bicho que tenemos aquí? Pues eso lo vamos a hacer a continuación. Muy bien, vamos a comenzar con esto. Pero primero quitamos esta fecha que nos estorba. Muy bien. ¿Cómo vamos a comenzar a definir ahora sí el principio de incertidumbre de Heisenberg? Bueno, sabemos que para cualquier observable, en este caso vamos a definirlo como A, tenemos lo siguiente. Primero definimos aquí, para un observable A, lo siguiente. Tenemos aquí que esto va a ser igual a escribir mi operador de esta manera, menos el valor esperado de esta cantidad. Aquí vamos a cerrar con paréntesis
Y vamos a manejar lo que es la función psi, sobre la cual está actuando. Y aquí tenemos aquí, ay, perdón por repetir el mismo término, disculpa. Esto mismo, pero, uy, nuevamente, voy a ponerlo así, lo que es la función de onda. Es decir, estamos escribiendo básicamente algo bastante similar. Y aquí cerramos esto. Esto es igual a tener el producto interno de la función consigo mismo. De una forma más fácil. Ahora bien, vamos a definir un observable B. Y para cualquier observable B, tenemos una situación un tanto similar. Entonces tenemos aquí G con G, vamos a definirlo de esta manera, donde G es igual a el operador B menos el valor esperado de B, del observable, actuando sobre todo esto con la función de onda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es emplear la desigualdad de Schwartz. Que de hecho ya también la había definido previamente. Donde, si nosotros escribimos el producto de estas dos cantidades, esto nos va a dar igual al producto interno de F con F por el producto interno de G con G, que es mayor o igual a esta expresión que tenemos aquí. Ahora, para cualquier número complejo, cuando nosotros definimos lo que es el módulo, tenemos que esto va a ser igual a la parte real, vamos a ponerlo aquí entre corchetes, la parte real de dicho número complejo, elevado al cuadrado, vamos a ponerlo aquí en paréntesis, más la parte imaginaria de dicho número complejo, elevado al cuadrado. Y esto va a ser mayor o igual a tener la parte imaginaria de dicho número complejo al cuadrado, y esto va a ser igual a escribir 1 sobre 2i por z menos, ay, voy a quitar esto, z conjugado. Muy bien, excelente. Y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, entonces, definimos a z igual al producto interno de f con g. Por lo que nosotros podemos reescribir esto de aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? Junto con lo de la parte de arriba. Como sigma sub a al cuadrado por sigma sub b al cuadrado mayor o igual, abrimos aquí un paréntesis, 1 sobre 2 por i, y abrimos un corchete con el producto interno de f con g menos el producto interno de g con f. Y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la hermiticidad de lo que es esta cantidad. El operador A menos el valor esperado de A. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a quitar esto de momento. Tenemos acá lo que es el producto interno de f con g. Y definimos nuevamente algo bastante similar a lo que tenemos previamente. Tenemos aquí el operador A menos el valor esperado de A. Sí. Y aquí definimos ahora el operador B menos el valor esperado de B actuando sobre esto sobre sí. Cerramos. Esto es igual a sí. Definimos producto interno, cambiamos el orden de las cosas y multiplicamos aquí con B, o mejor dicho, el operador B menos el valor esperado de B. Y sí. Y esto va a ser igual a psi. Aplicamos el producto de esto que tenemos aquí. De hecho, cerramos este paréntesis. Y nos quedaría primero el operador A y operador B. Menos, en este caso, vamos a poner aquí el operador A
con el valor esperado de B, menos el operador B con el valor esperado de A, más los dos valores esperados de estas dos cantidades. Y todo esto por sí. Cerramos nuevamente. Muy bien. Ahora, esto va a ser igual a tener sí. Y tenemos acá lo que es A y B, los dos operadores, actuando sobre sí, menos B, mejor dicho, el valor esperado de B, por el producto interno de sí con el operador A actuando sobre sí. Y después, menos, de forma similar al caso anterior, valor esperado de A, producto interno de psi, con el operador B y psi. Más valor esperado de A, valor esperado de B, y esto por el producto interno de psi con psi. Muy bien, ya casi terminamos. Es bastante largo. Y aquí tenemos, en este caso, lo que es los dos operadores A y B como resultado de lo que tenemos acá, y menos B por lo que es el valor esperado de A. Y aquí menos A con el valor esperado de B. Es decir, estamos simplificando lo que tenemos aquí, en estas partes. Ahora bien, ya que tenemos hecho esto, tenemos que esto es más A, perdón, A, valor esperado de A, valor esperado de B. Y si nosotros nos damos cuenta, hay ciertas cantidades que pues en este caso se están cancelando. ¿Cuáles son esas dos cantidades que se están cancelando en este caso? Pues precisamente las dos últimas que tenemos ahí definidas. Podemos darnos cuenta que se anulan. Uno es un término, en este caso negativo, y el otro es un término pues positivo. Entonces, ¿cómo quedaría ya finalmente esto? Como el valor esperado de estos dos operadores menos el producto de estos dos valores esperados. Muy bien. Entonces, algo muy importante aquí que tenemos que recordar es que A, o mejor dicho, el valor esperado de A y de B son números y no operadores. Y podemos escribirlos en cualquier orden como nosotros querramos. Entonces, vamos a movernos de este lado. ¿Y cómo quedaría? Podemos escribir aquí, de forma similar, que esto, que es el producto interno de G con F, va a ser igual a un resultado muy parecido al anterior, para ya no tener que estar haciendo lo mismo. Simplemente cambiando aquí el orden de estas cosas que tenemos aquí representadas. Y bueno, esto queda exactamente igual a lo que es el último término. Entonces, si nosotros definimos la resta de estas dos cantidades, nos quedaría simplemente lo que es el valor esperado del operador A y B menos el valor esperado del operador B con el operador A. Y esto de acá es igual. ¿No les suena un tanto familiar esto? Es igual al valor esperado del conmutador A, B. Que ya de hecho habíamos trabajado algo similar previamente, pero con X y con P. Entonces podemos decir que este conmutador de dos operadores A y B es igual, o mejor dicho, no sé por qué puse en principio ese símbolo, está definido por el operador A con el operador B menos B y operador A. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Si nosotros nos regresamos a lo que teníamos inicialmente, que era toda esta expresión con la cual habíamos partido desde la parte de arriba, toda esta parte de acá, podemos escribir entonces lo que es sigma sub A al cuadrado por sigma sub B al cuadrado.
¿Y a qué va a ser mayor o igual esto? Bueno, simplemente tenemos 1 sobre 2 por i. Recordemos lo que tenemos acá. 1 sobre 2 por i. Voy a hacer mejor el paréntesis. 1 sobre 2 por i. Y aquí, multiplicando al valor esperado de dicho operador que ya habíamos definido. O mejor dicho, que acabamos de obtener. Cerramos esto y esto al cuadrado. Muy bien. Excelente. Sin embargo, todavía no hemos acabado, pero ya falta poco. Realmente no falta mucho para poder concluir con esta parte. Vamos a movernos un poquito de este lado porque no tenemos mucho espacio. Y esto que tenemos aquí es un principio de incertidumbre. Ya empieza a tener la forma. Principio de incertidumbre general, vamos a decir. ¿Por qué no nada más tenemos el principio de incertidumbre que ya conocemos? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es considerar, en primer lugar, el operador A igual a X y el operador B igual a menos IH barra con lo que es esta expresión. Es decir, estoy definiendo lo que es X y P. Por lo que nosotros, por un resultado que ya habíamos obtenido en un video anterior, el conmutador de estos dos operadores nos daba por resultado I por H barra. Entonces, si esto lo sustituimos en lo que tenemos aquí, y en lugar de poner A y B, ponemos, por ejemplo, sigma sub X al cuadrado y sigma sub P al cuadrado, mayor o igual a 1 sobre 2 por I por H barra elevado al cuadrado, y entre i, pues se termina cancelando. Nos queda entonces h barra sobre 2 al cuadrado. Tenemos los términos aquí al cuadrado. Por despeje obtenemos entonces lo que es sigma sub x y sigma sub p mayor o igual a h barra sobre 2. Entonces, esto que acabamos de obtener es efectivamente lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que, como ya había mencionado previamente, nos indica que podemos conocer, en este caso, bajo este contexto que nosotros estamos analizando, lo que es la posición y el momento, pero no los dos. O sea, no podemos obtener los dos simultáneamente, a diferencia de la mecánica clásica, ¿ok? Es muy diferente. Razón por la cual en un principio muchos físicos, para ellos fue un quebradero de cabeza tratar de aceptar estas ideas, sobre todo Albert Einstein, porque pues estaba muy en contra de las ideas probabilísticas de esta rama de la física. Estaba más aferrado con lo que es la idea determinista. Esto que tenemos aquí, lo que es esta sigma, pues no representa la desviación estándar. Entonces tenemos lo que es la desviación estándar de X por la desviación estándar de P, y nos da que es mayor o igual a H barra sobre 2. Si nosotros hacemos un despeje para obtener una cantidad u otra, nos damos cuenta que son inversamente proporcionales. Y esta característica que tenemos aquí es una característica ya propiamente de la naturaleza y uno de los fundamentos base dentro de la mecánica cuántica, como lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido. Como dije, esto de acá es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y así es como se obtiene. Al menos es más fácil que obtener las ecuaciones de campo de Einstein, que como recordarán es algo bastante talachudo. Pero bueno, entonces este resultado nos va a servir muchísimo porque forma parte de los fundamentos de la mecánica cuántica junto con la ecuación de Schrödinger. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.